A nuestra clase el día de hoy, saludar a todos nuestros hermanos que están en este momento conectados en este live en vivo a través del canal de YouTube. Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Panamá y algunos estados de la Unión Americana en este país. Les saludamos a todos. Y vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy estamos comenzando un poquitico más tarde porque estuvimos con algunos compromisos, pero desde temprano habíamos estado también conectados por Zoom a través del trabajo que estamos haciendo en nuestra iglesia de Puerto Ordaz, Venezuela, y cada una de nuestras iglesias, Centro Cristiano Renuevo en Venezuela. Algo importante que quiero resaltar en la clase del día de hoy es que nosotros habíamos decidido hacer un paréntesis en lo que venían siendo nuestras clases tocantes a la identidad para hablar un poco del tema de lo que es el gobierno de iglesia. Y eso lo hicimos porque en este momento Puerto Ordaz, la iglesia nuestra en Puerto Ordaz, está en una transición bastante importante. Los pastores que yo había dejado hace casi un poco más de 2 años, ellos ya para este año van a estar viniéndose a los Estados Unidos para aperturar una nueva iglesia en Anderson, Indiana. Por supuesto, bajo la cobertura y el trabajo de lo que ha sido el Centro Cristiano Renuevo. Y esta transición nos está llevando a tener que tomar nuevas decisiones para quienes van a quedar encargados de nuestro ministerio en Venezuela. Y para mí ha sido muy necesario explicar un poco cuál es el fundamento de gobierno de iglesia. Actualmente acá en la Florida o acá en los Estados Unidos estamos comenzando a trabajar, precisamente es el propósito de cada una de estas clases, porque en su momento este gobierno debe operar o debe funcionar de la manera en el que la Biblia lo establece. Hemos resentido muchísimo darnos cuenta que el gobierno que ha precedido el esquema de trabajo de nuestras iglesias, sin que nosotros lo sepamos, tienen una herencia en lo que es el Santo Imperio Romano y esa transición que da la Iglesia Católica. Y estamos tratando de encontrar el fundamento bíblico de lo que fue el gobierno en su origen, la forma en el que la iglesia constató su gobierno, y es lo que queremos nosotros tratar de aclarar. Creo que hoy terminamos con este tema, cerramos paréntesis y entramos en lo que veníamos haciendo anteriormente. Quiero señalar 5 cosas importantes que tienen que ver con el gobierno de iglesia. Recuerde que decíamos la semana pasada que el gobierno de iglesia no es democrático ni tampoco es monárquico. El gobierno de iglesia es teocrático, en donde entendemos que quien dirige en el momento de tomar cualquier decisión, la palabra teo, que es la palabra Dios, al decir que es teocrático y no democrático, es porque creemos que Dios dirige la iglesia. Ahora, ¿de qué forma Dios dirige la iglesia? Es muy importante porque esta semana yo he estado mucho en reuniones, bueno, esta semana y la semana anterior, con los pastores en Venezuela, y yo les decía a ellos, yo no soy del que tiene esa forma que yo tiendo a creer que es parte de ese mundo de manipulación, de decir, Dios me habló a mí y Dios me dice a mí, y yo descalifico por completo el que Dios pueda tratar con cualquier otra persona. Eso es manipulación. Cuando alguien trata de vender una imagen como que tuviera los derechos reservados de autor de Dios, o como que tiene una patente especial de Dios y nadie más tiene ese acceso, eso es manipulación. De hecho, fue lo que hizo la Iglesia Católica durante muchos años con lo que se consideró la figura papal. Recordándoles que en el año 1870 ellos establecen un criterio eclesiástico que es el que se conoce como la infalibilidad papal.
La infalibilidad papal que se establece en 1870 determina que el Papa es infalible. Y por eso el Papa incluso tiene la facultad de contrarrestar y negar las doctrinas bíblicas porque él es infalible. Eso es una locura, porque sabemos que lo único que es infalible es la palabra de Dios y que todos los hombres están propensos a equivocarse. Entonces, cuando vamos a un gobierno, de la forma en la que lo hemos visualizado y lo hemos heredado, lamentablemente la iglesia protestante o la iglesia reformada, que está representada por el mayor número de iglesias evangélicas, logramos entrar en la percepción de muchos factores básicos de la doctrina que fueron traídas por Martín Lutero en el año 1521, cuando clava las 95 tesis en Alemania, en la Catedral de Gutenberg. Y cuando él clava esas 95 tesis, él analizó ciertas verdades como la vida por fe. De hecho, recuerde que el texto bíblico que da origen a la reforma, que da origen a todo esto que nosotros conocemos como la iglesia reformada o la iglesia protestante, la iglesia evangélica, es precisamente aquel versículo que cita Martín Lutero cuando dice: mas el justo por la fe vivirá. Manifestando y protestando, por eso es la iglesia protestante. Él protestaba en el hecho de creer que la vida cristiana tenía que ver con un estamento de religión en donde había que pagar dinero para acercarse a Dios y en donde existían lo que se conocían para aquel tiempo las indulgencias, lo que para ellos representaba la Santa Inquisición. Martín Lutero protesta contra todo esto. Pero la iglesia protestante nace, se va a Suiza. Juan Calvino, que probablemente después el apóstol Pablo se considera que haya sido el teólogo de mayor referencia para la iglesia cristiana universal. En Suiza, Juan Calvino logra analizar otras cosas, como por ejemplo la salvación, que sigue siendo un tema de mucha discusión hasta el día de hoy. Obviamente no lo vamos a considerar en esta clase, pero él enfatizó mucho el tema de la salvación. Pero cuando se llega a la iglesia, lo que ocurrió fue que la iglesia protestante bajó un papa y lamentablemente en esa misma herencia montó a un pastor. Y aunque no existe una declaración que se diga que el pastor sea infalible, es triste y lamentable, pero la iglesia protestante de alguna manera termina asumiendo que el pastor es infalible. Y esto es un grave error, porque nosotros no podemos enseñar la infalibilidad sobre otra verdad inmutable que no sea la palabra de Dios. Lo único que es infalible, lo único que no se equivoca es la eterna palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo el Señor Jesús, no pasarán. Entonces todo esto se ha convertido en este tema tan importante, ahora entender lo que es el gobierno de iglesia. Antes de entrar en este aspecto final que hoy concluiríamos para seguir con el tema la próxima semana que teníamos, es necesario comprender el punto sobre el llamado. Porque a la luz de la Biblia nosotros entendemos que existen por lo menos, dos llamados. Es lo que entendemos como el llamado colectivo y el llamado selectivo. El llamado colectivo es el que hace Dios a la salvación. ¿A quién? Y la palabra lo dice. ¿A quién se da el llamado colectivo? La palabra lo dice, es un llamado colectivo a todo el mundo. Todo el que crea tiene un llamado a la salvación. El llamado colectivo es un llamado a la salvación. Ahora, de todas las personas que han sido llamadas a la salvación, existe otro nivel de llamado que es el que se identifica como llamado selectivo, donde Dios, entre todos los salvados, selecciona personas para dirigir, oiga bien, y equipar la iglesia. El propósito de los que tienen un llamado selectivo es no solamente dirigir, sino equipar la iglesia. Es el propósito principal. Eso podemos entenderlo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas,
evangelistas, pastor y maestro. Aquí está hablando de lo que se define como la mano de Dios, porque son 5 ministerios, aunque algunos piensan que el último puede ser el mismo que el cuarto, pastor y maestro. Pero la mayoría han concordado con que la Biblia está estableciendo un llamado selectivo para el ejercicio del apostolado, el ejercicio de la profecía, el ejercicio del evangelista, el pastor y el maestro. Yo una vez intenté explicarlo de la siguiente manera para que puedan entender cuál es la función de cada uno de los ministerios. Por ejemplo, si usted se da cuenta, el dedo pulgar es el único de la mano que puede tocar el resto de los dedos. Por eso se define como el ministerio apostólico. Porque una persona que ejerce ese ministerio es aquel que ha sido profeta, evangelista, pastor y maestro. Es un supervisor. De hecho, la palabra apóstol en su traducción más sencilla es enviado. Eso es lo que significa apóstol. Luego, bajo este estamento viene el profeta, que es el dedo, es este dedo que está acá. ¿Para qué sirve este dedo? Para señalar. El ministerio del profeta señala e identifica tiempos. El profeta no es el brujo de los evangélicos, como muchos lamentablemente lo han terminado creyendo. Han terminado viendo al profeta como el brujo de los evangélicos. Y cuando en el mundo existía esa figura de brujería, que es el que trataba de adivinar el futuro, muchos han tratado de pensar que es lo mismo. Y el profeta tiene otra función. No estoy hablando del don de profecía del capítulo 12 de Primera de Corintios. Estoy hablando del oficio y el llamado del profeta. Luego viene el evangelista, dése cuenta que es el dedo más largo, porque es el que sobresale de la mano, si se da cuenta. Porque el evangelista es el que no solamente opera en la iglesia, sino que sale de la iglesia para tener un oficio netamente dirigido a la salvación, para la conversión. Luego viene el dedo gentil, que es este que está acá. Es el de donde usamos el anillo, es el ministerio del pastor. Y finalmente el maestro, que es este dedito chiquito que está aquí. Ahora, ¿por qué es chiquitico? ¿Será que es más pequeño el maestro? No, lo que pasa es que donde usted no puede entrar con estos dedos, cuando usted se quiere rascar la nariz o se quiere rascar el oído, usted nunca lo va a hacer con el dedo pulgar. Usted lo hace con este. ¿Sabe por qué? Porque este entra a donde los demás no pueden entrar. Ese es el ministerio del maestro. El que quiera tener revelación y profundidad y entrar en temas de envergadura en donde difícilmente puedan entrar los demás. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, hay una máxima que yo he tratado de establecer en nuestras iglesias, que es la siguiente, y preste mucha atención. Es más, voy a preguntar cómo usted lo puede explicar mejor. Vea, no todo, oiga bien, no todo el que tiene liderazgo tiene llamado. Pero todo el que tiene llamado tiene liderazgo. No estoy hablando de llamado colectivo, hablo del llamado selectivo, llamado al ministerio. No podemos confundir nunca el líder y la persona que tiene llamado, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En la iglesia hay muchos líderes, pero no porque una persona sea líder se puede decir que esa persona tenga llamado. El llamado es otra cosa. El llamado está especificado perfectamente en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 15, en donde Dios no tiene la presunción de llamar a alguien por características, porque siempre hemos estado fundamentando que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. Ahora pregunto aquí en confianza y entre todos nosotros, ¿qué quise decir con que no todo el que tiene liderazgo tiene llamado, pero todo el que tiene llamado tiene liderazgo? ¿Qué entienden ustedes en esa frase? Por ejemplo, Roy. Bueno, que hay una diferencia que quizás no es tan fácil de notar si tú eres una persona con liderazgo, porque puede ser que esa persona sea líder, más no tenga llamado. Probablemente sea líder, pero no necesariamente es pastor, es evangelista, es profeta, es maestro, es líder. Porque el liderazgo
está sobre una persona que tiene algún carisma particular. Recuerde que el liderazgo descansa sobre un don que es el carismata. Se escribe realmente charismata, aunque yo evito pronunciarlo como se escribe charismata, porque en Venezuela había una parodia que era Charlie Mata. Entonces yo no quisiera que alguno lo confundiera. Pero ¿ah? No se les va a olvidar. Pero la forma de escribirlo es charismata. Sin embargo, se pronuncia carismata. Ahora, hay otra expresión que se usa para definir los dones ministeriales, que es domata. Carismata o charismata descansa sobre líderes, personas que cantan, incluso que predican. Pero el domata es una expresión en griego para referirse, mire lo interesante, hay muchas explicaciones, pero la que más define domata es, si tuviera un pizarrón se lo escribiera, lo hago la próxima semana con calma, pero tenemos el pizarrón allí. Estoy hablando un poco de propedéutico, lo que es propedéutico. Domata, vea cómo lo definen. Uno, no que se congrega, sino uno que congrega. ¿Entiende? Eso es un llamado, en diferencia al que tiene un carisma de algún liderazgo particular. Por ejemplo, esta mañana yo estaba reunido con la iglesia nuestra en Venezuela. Estuve haciéndolo por Zoom porque estamos en este proceso de establecer nuestro gobierno de iglesia y vamos a constituir el nuevo pastor que corresponde para este tiempo. Y entre muchas cosas que a mí me llamaban la atención, la gente de pronto, yo he podido comunicarme y algunos luego estuvieron escribiendo y me dicen, yo le voy a ser sincero. Yo iba a la iglesia, esto a lo mejor a mucha gente no les guste, pero es una realidad espiritual. Gente que te dice, yo voy a la iglesia por él. Y en estos días tuve una diferencia, una explicación con los pastores de la región, no del concilio, a nivel nacional. Ustedes saben que yo doy clase los martes a un grupo de pastores acá en los Estados Unidos. Y no es una diferencia, pero sí estuvo un poquito pesada la conversación, porque un grupo de pastores, yo a veces me pregunto sobre el poder entender tantas verdades que son fundamentales y bíblicas. Pero ellos decían, Dios no necesita personas para hacer su obra, y cuando tratamos de establecer personas para hacer su obra, perdemos el propósito. Y yo le decía, eso es muy absurdo, porque para Dios sacar a Israel de Egipto, lo hizo con un hombre. Para ir a la conquista, lo hizo con un hombre. Para dirigir el tiempo de los jueces, lo hizo con hombres. E incluso para presentar y hacer el plan de redención y salvación, Dios tuvo que hacerse hombre. Entonces, cuando alguien llega y dice, no, yo le decía, ¿cómo pretenden ustedes que Dios revela al hombre su trato? Mire, Dios quiere abrazarnos. ¿Usted sabía eso? Dios me quiere abrazar. Lo que mucha gente no entiende es que para Dios abrazarme, lo hace a través de un hombre. Porque Dios es espíritu. Dios quiere establecer justicia. ¿Cómo establece justicia? A través de hombres. Dios quiere establecer autoridad. ¿Cómo establece autoridad? A través de hombres. Y domata, que es ese don ministerial, es lo que tenía, por ejemplo, un Moisés. ¿Cómo hubiera salido Israel de Egipto sin un Moisés? Una persona a quien el pueblo identificaba y decía, yo sé que estoy siguiendo a Dios, pero yo estoy siguiendo a Dios por esa persona que está allí. Eso se llama domata. Son esas personas que tienen una cualidad especial que atraen personas. Incluso yo siempre he puesto este ejemplo. Quien tiene un don ministerial y que por supuesto está hablando del llamado, esta es una expresión del original griego, domata, es una persona que le pasa como a la mamá de Juan Wesley, creo que era Ana Wesley. Ana Wesley un día se puso brava y no quiso ir más a la iglesia. Y 3 semanas más tarde ella reunía 130 personas al mediodía en la cocina de su casa y les predicaba. Porque son este tipo de individuos que tienen esa característica, ese don especial de Dios de atraer personas. Mientras que el que tiene un carismata o un carisma es un líder que a lo mejor puede tener un talento muy especial, pero no
no necesariamente tiene un llamado en cuanto a lo que es un don ministerial. Es lo que hace que de pronto usted vea que una persona en 10 años tiene una iglesia muy grande y uno se pregunta, ¿y cómo tuvo todo esto? Y hay otras personas que tienen hasta más talentos, tienen mejores carismas. Pero como se lo había mencionado, Romanos capítulo 9, versículo 15, dése cuenta en qué se basa Domata. Domata, incluso para que no se le suban los humos a la cabeza, al explicarlo en Romanos 9, 15 y 16, dice, así pues que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces va a encontrar personas, yo siempre digo esto, miren, en la iglesia hay gente más inteligente que yo. Hay gente que tiene virtudes y talentos mejores que yo. Y yo lo reconozco. Hay gente más preparada que yo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que es diferente? A lo mejor en muchas cosas hay ciertas ventajas que no están a mi favor. Pero lo único que yo tengo a mi favor es algo que se llama llamado. Dios me llamó. Y cuando alguien tiene un llamado, sobre esa persona descansa no un don natural, porque cantar es un don natural, predicar es un don natural, enseñar es un don natural. Cuando hay domata, sobre esa persona descansa un don sobrenatural, que ya no es humano, porque cuenta con un respaldo que está directamente conectado con el cielo. Yo ahorita le decía a los hermanos que están en Venezuela, cuando yo estaba a punto de venirme, los que son de Venezuela saben que nuestra iglesia allá es de casi las 4,000 personas, pero yo estaba por vender ese sitio, ya lo tenía comercializado con los chinos, del Biblos, y si yo me hubiera quedado en Venezuela, yo no estuviera en ese sitio. Yo tenía ya planificado comprar el bingo que estaba en Puerto Ordaz, Castillito, o comprar un colegio gigante que estaba allí. Ya yo estaba negociando eso. Porque como siempre, cuando Dios te da la visión de algo, mis hermanos que están aquí son pastores también, cuando Dios da la visión, siempre dará la provisión. La provisión sobrenatural sobre quien tiene una visión bajo un llamado. Entonces, ¿qué ocurre con los líderes? Los líderes suelen confundirse porque a lo mejor como ellos tienen algún tipo de carisma, y voy a enumerar carisma como predicar, cantar, enseñar, pintar, hacer teatro, pero tener un carisma, un carismata, no es lo mismo que tener un domata. El domata son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Y aunque usted sabe que yo resiento mucho del término apóstol, esta mañana tuvimos que tocarlo a juro, yo estoy haciendo un trabajo básicamente apostólico con todas nuestras iglesias en Venezuela y las que hemos logrado abrir en otros países. Porque un apóstol es un misionero, es un enviado, aunque usted entiende, y no voy a retomar el tema de cuáles son las razones por las cuales yo no uso la referencia. Pues yo pienso que el trabajo y lo que hacemos es más importante que el nombre, que los títulos. Entonces, ¿cómo identificar características de un gobierno? 5 aspectos importantes. 5. 1, el gobierno bíblico es un gobierno plural. Esa figura autónoma, monárquica y plenipotenciaria de un pastor que está sobre todo el mundo y que nadie puede controlar, eso no es bíblico, eso es papismo. Eso es, diríamos en Venezuela, el mismo museo, pero con diferente cachimbo. Así se dice en Venezuela. Si es lo mismo, pero le cambiaron la ropa. Por eso es que no podemos nosotros enseñar la figura, repito, autónoma, plenipotenciaria y monárquica de un pastor. El gobierno bíblico de iglesia es un gobierno plural. Y toda persona que desea crecer y desarrollar un ministerio estable debe hacerlo entendiendo que lo único que puede cuidar a un pastor de no dañarse con la avaricia, porque todos estamos propensos a equivocarnos, no dañarnos porque
hay muchas cosas que moralmente puede dañarnos, es cuando hay personas que en esa pluralidad están a nuestro lado y no somos individuos que no existe manera de que se pueda controlar. Entonces, número uno, el gobierno debe ser plural. Alguien preguntó esta semana en una conversación que tuve con mis hermanos en Venezuela. Pero entonces una junta directiva es un gobierno porque es plural. No hay nada más antibíblico que la fulana junta directiva. No hay nada más antibíblico que Boar. Eso es pluralidad, sí, pero no es una pluralidad bíblica. Porque lo segundo que debemos entender es que ese gobierno debe ser dirigido y administrado y constituido por ministros de oficio y llamado, no por líderes. Mientras que una junta directiva puede conformarla personas X. Mientras que el gobierno es constituido por ministros de oficio. Ministros con llamado, no con liderazgo. Eso es la diferencia. Número 2, decíamos la semana pasada, el saber que tomar una decisión tan importante como esta debe girar en torno a que no puede recaer sobre una persona absolutamente, ni tampoco sobre una plancha o una elección en base a, ¿qué dicen? Vamos a decir a mi hermano Edward, a mi hermano Roy, ¿quién quieren ustedes que sea el pastor? Por mayoría, eso es un absurdo, porque ya no sería un gobierno teocrático, sería un gobierno democrático. De hecho, al estudiar la Biblia, nos damos cuenta lo que es la Odisea, la última iglesia del Apocalipsis. ¿Sabe lo que significa la palabra Laodicea? La palabra Laodicea significa el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo. Y Dios reclama este tipo de iglesia en su formación, porque Dios, uno diría, no, pero la democracia es buena. Alguien dijo en una oportunidad, la democracia es el mejor de los peores sistemas de gobierno que existe. Para los que no saben, Chávez llegó al poder democráticamente. Y se acuerdan que él decía el soberano, el soberano. El soberano no es el pueblo, hermanos. El soberano es Dios. Adolfo Hitler, el asesino en masa alemán de la década de los 30, 1939 al 45, Adolfo Hitler, a que no sabe cómo llegó al poder. Él no llegó al poder tumbando y derrocando el gobierno alemán. Él llegó al poder democráticamente. Entonces, un gobierno de iglesia, en su segunda característica, no puede ser hecho ni por la posición determinante y absoluta de una persona que manda como si fuera un papa, pero tampoco puede serlo de forma democrática. Una de las cosas que he estado conversando mucho con los hermanos es que yo le decía al grupo de los que están ahorita postulados, porque yo no sé si usted sabe, cuando empieza un proceso para el cambio de una iglesia donde hay un pastor, normalmente las iglesias constituyen algo que se llama comité de púlpito. No sé si usted sabe lo que es un comité de púlpito. El comité de púlpito es un organismo de transición donde están los postulados y los postulantes. Y ese comité de púlpito permite que se puedan postular y también permite que hayan postulados. Por supuesto, hay un filtro para todo eso. Cuando finalmente se nombra el pastor, desaparece el comité de púlpito. Es lo que hicimos hoy. Hoy en Venezuela se constituyó un comité de púlpito. En la Iglesia Centro Cristiano Renuevo Puerto Ordaz se vieron las personas que tienen un llamado al ministerio de oficio. Y esto para mí es importante resaltarlo, porque el hecho de que una persona profetice no significa que sea profeta. Hechos capítulo 21. ¿Ok? Y tampoco yo puedo pensar que la profecía tiene que ser un acto completamente místico y manipulador. Llamo yo místico y manipulador a que si el Señor tiene una palabra profética, por ejemplo, si yo tengo una palabra profética para Geraldine, de mi parte, yo aprendí a que yo no tengo por qué ponerme a temblar, poner los ojos blancos para atrás, hablar en lengua, cambiar la voz, y como si fuera... como dicen los espiritistas cuando se le mete un espíritu. No, como si fuera un medio.
cambiar la voz y hablar en primera persona, como que es la manera que encontramos para querer convencer a la gente que es un mensaje de Dios. Mire, muchas veces Dios me ha dado una palabra para alguien y yo simplemente se lo digo sin la menor intención de manipular. Roy, como yo compartí esta semana, siento en mi corazón decirte de parte de Dios esto. Le pregunto, ¿por qué tengo que empezar a temblar? ¿A quién yo quiero convencer cuando empiezo a temblar, cuando volteo los ojos blancos para atrás, cambio la voz? ¿A quién cree usted que yo estoy tratando de convencer? Si el mensaje es el mensaje de Dios. El problema es que hemos hecho del evangelio algo tan complicado. Y mire, el evangelio es lo más sencillo. El evangelio es lo más hermoso. El evangelio fue diseñado para que lo entendiera un niño de 5 años. Y nosotros hicimos el evangelio un mundo de dificultad, de pasos. Entonces, para mí es importante cuando yo enfatizo ministros de oficio, porque el hecho de que una persona profetice no significa que tenga el oficio del profeta. El hecho de que una persona evangelice no significa que tenga el oficio del evangelista. El hecho de que una persona enseñe no significa que tiene el oficio del llamado del maestro. El hecho de que una persona aconseje y hasta pastoree no significa que tenga el oficio y el llamado del pastor. ¿Me estoy explicando? Los oficios son domata. Los oficios son llamados, no son liderazgos, son llamados. Los liderazgos tienen carismata. Y cuando hablo de carismata, dones naturales. Cantar es un don natural, predicar es un don natural. Pero cuando tú haces algo, domata, tienes el respaldo sobrenatural de Dios sobre lo que tú estás haciendo. Esa es la diferencia entre carismata y domata. ¿Sí me estoy explicando hasta acá, verdad? Ok. Entonces no pueden ser en base a esto. Usted se preguntará, y si no es de forma democrática, ni tampoco alguien toma la decisión, ¿cómo se hace? Voy a leer rápidamente porque ya estamos fuera de tiempo. Y hoy debemos terminar este tema. Hechos capítulo 15. Este capítulo de la Biblia nos da el ejemplo de cómo debe funcionar un gobierno de iglesia para tomar decisiones. En esta parte de la historia bíblica se realiza el primer concilio de Jerusalén. Recuerde que el capítulo 15 de los Hechos determina lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia cristiana, conocido como el concilio de Jerusalén. Fue el primero. Luego vinieron más concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Trento. Hubieron muchos concilios que incluso intervinieron para lo que nosotros tenemos hoy como el canon de las escrituras y saber cuáles eran los libros deuterocanónicos que no se consideraban inspirados y llegar a los libros canónicos. Deuterocanónico es lo mismo que decir apócrifo, pero la palabra correcta no es apócrifa, la palabra correcta es deuterocanónico. Y los libros canónicos es ese libro que usted tiene, que es la Biblia, 66, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia es un libro canónico, entró en el canon de las Escrituras. ¿Cómo obtuvimos la Biblia? Porque se hicieron concilios hasta poder nosotros tener esa obra maravillosa que no es otra cosa más que la palabra de Dios revelada. Entonces, en este primer concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé pusieron una situación que estaba sucediendo en las iglesias, y el caso particular era que se habían convertido gentiles en un tiempo en donde la iglesia todavía era total y completamente judía. Entonces, ellos se preguntan, ¿qué vamos a hacer con los gentiles, los no judíos, que se están convirtiendo a Cristo? El verso 22 dice, vea cómo dice el verso 22, y se reunieron los apóstoles, gobierno, diga conmigo, gobierno de iglesia, y los ancianos para dar a conocer este asunto. Dese cuenta que no hubo ni hubieron votaciones, pero tampoco hubo alguien que dijo, yo voy a decir qué es lo que vamos a hacer, sino que entran los apóstoles en armonía con los ancianos para conocer el asunto. Allí vemos pluralidad. No vemos manipulación. El mayor riesgo que ha sufrido nuestra iglesia por años es riesgo de manipulación, es querer tener una persona que se pague y se da los vueltos.
Ahorita estoy comenzando un canal. Esta semana debo comenzar en el canal nuestro, por cierto. Le voy a aprovechar de compartir. Se llama El Crimen Psicológico. Porque a la luz de la Biblia y de la historia voy a comenzar a explicar cómo nace una secta falsa. Y cómo muchas de las cosas que practicamos en la iglesia son sectarias, no son bíblicas. Y cómo un David Brainerd se convierte en David Brainerd, el hombre de los niños de Dios, que tenía una secta de prostitución, pero mucha gente. Como Jim Jones en el Esequibo se convierte en Jim Jones y logra matar más de 1000 personas en Guyana Esequiba. Cómo nacen los mormones, cómo nacen los testigos de Jehová, y todos coinciden con lo mismo. Y en la parte inicial de esto, que va a ser un libro inclusive, yo explico que mire, se sanciona y se persigue al violador, al mentiroso y al ladrón. Pero los ladrones, los mentirosos, los violadores de conciencia, nadie los identifica. Viven en una sociedad silente y hasta complaciente, porque son hombres de negocios, son religiosos, son políticos. ¿Cómo hace un personaje como Chávez para dominar y para hacer lo que hizo? Crimen psicológico, el dominio de las masas, la manipulación de las personas. ¿Cómo hizo un Adolfo Hitler para controlar una Alemania nazi y poderlos convencer de el acto de genocida más grande que la historia ha conocido? Crimen psicológico. Cuando logran percibir que hay personas débiles de mente que pueden controlar. Y lamentablemente dentro de nuestras iglesias, en el estamento cristiano, esto también ha ocurrido. A veces no tenemos pastores, tenemos manipuladores. Porque yo digo, el manipulador tiene siempre dos necesidades básicas: cómo sacar dinero o cómo controlar a las personas. Hay unos que son tan malos que logran unificar las dos, pero va a encontrar personas que no les interesa el dinero. ¿Sabe qué es lo que quieren? Control. Alimentar su ego, sentir que pueden controlar a las personas y que las personas hacen lo que ellos quieren. Eso es manipulación. Aunque digan, no, yo conozco a alguien y ese no le saca dinero a nadie. Pero si te intimida, si te coacciona, si te manipula, si te inhabilita como persona, si no te permite pensar, si trata de vender su imagen como alguien que es mejor que tú y que está más cerca de Dios, eso es manipulación. Eso es, como yo lo dije, estoy buscando una voz para poner ahí en profundo, el crimen psicológico. Ahora vea lo que dice el verso 22. Vea, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Cómo se tomó esta decisión? Apóstoles, ancianos y toda la iglesia. Yo compartía con la persona que probablemente se va a dejar de pastor en Venezuela, y yo le decía a él esta semana, se lo enfaticé mucho en una conversación de casi 3 horas. Yo le decía esto: oye a la gente, oye a las personas. El día que tú dejas de oír a las personas, tu corazón se empieza a enfermar. Y no es que tú vas a decidir con lo que diga la gente, porque a lo mejor vas a oír a la gente y ya tú tienes tu decisión. Por ejemplo, ya yo tengo mi decisión. Pero yo le decía a ellos, pero yo oigo a las personas, yo los oigo. Porque si yo estoy tratando de que la gente entienda que el evangelio es tan hermoso, yo debo hacerle creer, no, yo tengo que hacer que las personas se den cuenta que todos nosotros representamos el cuerpo de Jesucristo en la tierra, en esta pluralidad tan hermosa que vemos en capítulo 15, verso 22. Terminando acá, número 3, dijimos que la primera es plural, la segunda es constituido por ministros de oficio. Número 3, no es democrático ni tampoco a dedo. Número 3, es la manifestación de la mano de Dios en la tierra. Número 4. La manifestación de la mano de Dios en la tierra, ya lo entendió. Número 5, esto permite un gobierno que las decisiones sean justas y equilibradas. Y número 6, toda actividad está relacionada al llamado y el oficio de cada quien.
Entonces, un gobierno de iglesia debe tener evangelistas. Aquí algún día lo vamos a tener porque estamos trabajando para eso. Evangelistas, maestros de oficio, pastores, no solamente un pastor, pastores, profetas. Este es quizás el más difícil de enseñar porque hay un mal concepto y hay una tergiversación completamente en cuanto al tema de lo profético. Y finalmente, cuando eres parte de una comunidad en donde hay un enviado y llamado a supervisar y a fiscalizar todo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario para terminar nuestra clase el día de hoy. Es importante que usted pueda fomentar alguna pregunta, algún comentario. Pastor, disculpe, ¿puede repetir la número 5 que mencionó? Las 4 horas manifestación de Dios en su mano en la tierra y las 5. Decisiones justas y equilibradas. Y número 6, hay un 6 que creo que no lo mencioné. Lo dije, pero no lo puse como punto. Cada actividad está relacionada al llamado. En una iglesia, ¿sabe por qué se dividen las iglesias? Porque no solamente hay un pastor. Hay personas que llegan a la iglesia y tienen un llamado pastoral. Si el pastor es sabio, debe aprender a poner a esos pastores a pastorear juntamente con él. Si el pastor es sabio, debe nombrar evangelistas por llamado que hagan el trabajo evangelístico. Porque si yo asumo un control absoluto, tarde o temprano el que tiene llamado va a buscar desarrollarlo. Y esto siempre da pie a las famosas divisiones en las iglesias. ¿Otra pregunta u otro comentario? Bueno, si no hay pregunta, por lo menos acertijos. Si tiene algún acertijo o alguna incertidumbre. ¿No hay preguntas? ¿O quiere comentar algo? Es válido porque los hermanos en Venezuela y en los demás países que están ahorita conectados en esta clase están oyendo. Y a lo mejor hay cosas que yo no las explico tan bien como usted quizás ha captado la idea y puede explicarlo mejor. Pastor, Fuerte, Roy, por favor. en este caso particular de acá, que hay una directiva, Una directiva. O sea, ¿cuáles serían a grosso modo los pasos para entonces entrar en lo que sí sería algo más bíblico? ¿No? El primer paso es empezar a formar a las personas para que tengan conciencia de lo que está escrito. Porque ¿qué hace Infortemi? ¿Y por qué yo recomiendo mucho Infortemi, estas clases? Porque aquí el que tiene llamado se está dando cuenta que tiene llamado. Y el primer paso siempre es empezar a educar a las personas porque tenemos un chip de una herencia que no es bíblica. Y es tratar de que las personas comiencen a entrar lo mejor posible, y puede ser traumático porque todos venimos acostumbrados a ver una figura plenipotenciaria. Luego de eso, empezar a identificar como joyada los ministerios en la iglesia y formarlos. Mire, yo hoy puedo decir con mucha alegría que lo único que falta en Puerto Ordaz para que ese gobierno sea pleno es el ministerio del profeta, y ahora me voy a meter fuertemente a enseñar en esa área para que la gente entienda que un profeta no es alguien que adivina el futuro, no es un brujo. Un profeta es una persona que entiende y conoce los tiempos de Dios. ¿Se acuerda del profeta Ágabo? Pero para nosotros, ¿qué es un profeta? Como un brujo cristiano, es el brujo de la iglesia. Ay, voy a buscar un profeta para que me diga qué tengo que hacer. Bueno, lo mismito que hacían en el mundo. Voy a buscar a alguien que me lea las cartas, alguien que me lea el tarot para ver. No, un profeta todo lo que tiene en oficio, cuando es de oficio, es una persona que conoce la Biblia y a través del conocimiento de la palabra entiende y puede discernir los tiempos de Dios. Y bueno, habría que explicar otras cositas más allí. Otra pregunta u otro comentario, ya estamos a punto de terminar. Una pregunta, pastor. En el caso de hay iglesias que tienen la figura del pastor de jóvenes, pastor de niños, pastor de ancianos, pastor de no sé qué. Eso puede ser parte de un gobierno teocrático, o sea que
Porque puede ser que lo pongan porque tenga el liderazgo y tenga algún llamado, entonces bueno, vamos a ponerlo como pastor. Pero si es esa figura que normalmente se usa, pastor de pareja, pastor de esto, eso forma parte también de ese... Sí, porque acuérdate de lo que yo vengo comentando ahorita, un gobierno debe identificar en la iglesia los distintos ministerios. Por ejemplo, vamos a buscar rapidito Hechos 13:1, rapidito, porque sé que estamos sobre el tiempo para responder la pregunta de Alejandro. Hechos capítulo 13, versículo 1. Alejandro, mira cómo dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es decir, que en la iglesia es absurdo creer que solamente haya un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro. Hay personas que van a llegar a la iglesia y van a tener la vocación pastoral. Dentro del contexto de gobierno de iglesia existe lo que son ancianos, y hay una referencia específica a lo que es anciano doctrinante. ¿Quién es el anciano doctrinante? El que marca la visión. No es mayor que los demás, pero sí es la persona que quizás comienza y va marcando la visión porque conoce la visión. Vulgarmente conocido como pastor principal, pero realmente debería ser anciano doctrinante. Pero imagínate tú que lleguen otras personas que tienen un llamado al pastorado. No te puedes congregar aquí porque el único pastor soy yo y aquí ya no hay más vacante. No, surgen entonces personas que en esa inclinación, a lo mejor muchas veces como líderes comienzan, se desarrollan y llegan a tener un llamado. Y normalmente, por ejemplo, ahorita en Puerto Ordaz se va a comenzar ya a establecer de forma a nivel de oficio, pero la idea no es que quede un maestro. Si hay más maestros, ellos comienzan a formar parte de ese gobierno de iglesia con maestros, evangelistas. Imagínate que lleguen más evangelistas. Y si llegaran más maestros, ¿qué hacemos? No, hermano, mire, zapatea para otro lado. Aquí el único, si llegaran más pastores, perdón. Aquí el único pastor soy yo. Ustedes no me van aquí, te esperan que yo me muera para que surja otro pastor. No, hermano. Llegan más pastores. Por ejemplo, usted conoce iglesias como Renuevo, iglesias como Las Acacias, donde no tienen un pastor, tienen pastores. En Puerto Ordaz hay pastores en distintas áreas. Lo que trato de enseñar es que no son pastores porque tengan un liderazgo. El gobierno debe ser constituido no por personas que tengan un carisma y sean pastores por liderazgo y carisma, sino que sean pastores por llamado domata, oficio, que es diferente. Bien, mis queridos hermanos, ya se les terminó el tiempo. Lamento que no pueda escuchar más preguntas, pero usted es culpable. Le di el tiempo que tenía y no lo aprovechó. Vamos ahora para despedirnos de nuestros hermanos en Venezuela que están allí conectados, en Chile, Ecuador, Perú. Prepárense que viene el crimen psicológico. El crimen psicológico. Vamos a trabajar duro en esto del crimen psicológico para sanar a nuestra gente, para orientar mucho a nuestra gente. Bien, nos despedimos. Dios me les bendiga. Voltearlo para que vean a los hermanos. Adiós.